Ahí, ahí, ahí. ¡Yeah! Hola, buenas. Lo logramos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Claro, yo estaba intentando entrar desde el PC, pero es desde Claro. el móvil. Menos- ya, ya, ya. Cuando me dijiste no tengo la opción para poder entrar, dije, bueno, puede ser que sea una opción que todavía en PC no exista. Bueno, ya está Y es arreglado, sea esto. como sea. Ya está. Bueno, le estaba contando a la gente, ¿no? Un poco la intención de estos directos. A ver, y también un poco la fecha es aposta, ¿no? Porque después de tantos años de haber trabajado en el área de selección y seleccionando a jóvenes talentos, sé perfectamente que ahora están acabando las carreras, ¿no? Universitarias, y es en septiembre cuando quieren incorporarse al mundo laboral, ¿no? Y evidentemente dentro de la carrera que han estudiado, ¿no? Entonces, entre junio y julio se me ocurrió poder hacer estos, entre las actividades que estoy haciendo para los jóvenes profesionales, estos directos con aquellas personas que yo bien o he mentorizado, siendo yo formando parte del equipo, ¿no? de determinados profesionales, o en tu caso, que es seleccionando siendo realmente una joven promesa, porque tu caso me encanta y creo que puede inspirar a muchísima gente, no solo por la trayectoria y el exitazo que has tenido finalmente como profesional, sino porque creo que es uno de los mejores comienzos, ¿no? El tema de entrar haciendo prácticas para luego incorporarte al mercado laboral. Hay jóvenes que hacen prácticas y no pueden continuar dentro de la empresa, pero esa ya corta y pequeña experiencia les sirve primero para poder ponerlas en el currículum y segundo, eso, como una experiencia real para buscar este primer trabajo. En tu caso, se dieron las dos cosas en la misma empresa, ¿no? Comenzamos siendo unas prácticas, recuerdo que esto, ¿no? Este cliente que era del área de transferencia de tecnología en I+D, pues buscaba un joven profesional con idiomas y que fuera sobre todo dentro de la carrera de ingeniería informática. Y como cuento en las publicidades que puse por ahí, pues bueno, que tenía que ser una persona con determinadas actitudes y habilidades, porque bueno, había, digamos, el título estaba a punto de salir y tus idiomas también estaban más que consolidados, ¿no? Pero había una serie de cualidades o habilidades que tenías que tener porque, bueno, entrabas en una empresa con una dirección bastante peculiar. Y Efectivamente, así todo, que Xavi, es que yo lo recuerdo y era un pequeño, era un pequeño hombrecito ya, ¿no? Porque eras muy jovencito, tenías 21, 22, ¿no? Estabas por terminar la carrera. 21, sí, sí, era en final de tercero, creo, de carrera o así, y sí, sí, muy jovencito. Y bueno, que No nada, tenías experiencia primero que nada, tampoco. encantado de estar aquí hablando contigo, que no se me dio la ocasión, y sí, hace tiempo que nos conocemos, y muy guay poder estar aquí hablando un poquito. Encantada de que hayas aceptado. Y sí, lo que primero que decías, ¿no? De un trabajo en prácticas y después poder entrar, en mi caso fue muy positivo. Creo que en general es muy positivo, porque como entrando en prácticas normalmente, en mi caso fue un poco diferente, pero normalmente la exigencia es más baja, te puedes permitir un poco más de tiempo para adaptarte al ritmo laboral y demás. Y después, si entras ya pasadas las prácticas como empleado, pues ya conoces la empresa, conoces a la gente y puedes estar un poco más tranquilo, digamos, y puedes aprovecharlo un poco más. Pero Vale. al final lo que cada Bueno, y uno cuéntanos, tenga. ¿recuerdas algo de aquella primera entrevista? Pues mira, la primera entrevista, lo que me acuerdo es que me sentí muy cómodo, porque al final no era la primera, pero era de las primeras. Igual había hecho un par en ese momento, porque empezaba a buscar y Tú estabas siempre. buscando Sí, estaba prácticas, buscando ¿no? prácticas, no podía trabajar a tiempo completo porque todavía estaba estudiando. Correcto, Además, el tema correcto. académico, pues de los créditos y demás, es importante poder sacar todo lo que puedes de ahí. Y me acuerdo cosas de las entrevistas, pues bueno, era para roles muy específicos, para cosas muy pequeñitas, y que era en plan, bueno, necesitamos a alguien que haga algo concreto ahí,
que no moleste mucho y ya está, ¿no? Y las entrevistas eran un poquito raras, digamos. Y me acuerdo que cuando hablé contigo hubo muy buen feeling, muy buen rollo, me sentí muy cómodo y la perspectiva que se me proponía en la empresa, pues me parecía interesante. No sabía dónde me metía, eso ya te lo digo ya. No tenía ni idea. Fue un poco una apuesta, pero bueno, al final fue una experiencia muy positiva. Sí, porque al final te quedaste, quiero decir, podrías haber salido pitando, Sí. quiero decir, cuando acaban las prácticas también con esta posibilidad de poder hacer una incorporación y después del, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Cumplir con esos créditos que, bueno, de obligatoriedad que exige la carrera, bueno, podrías haber bien dicho que no, porque digamos, yo me acuerdo cuando me senté para hacerte la oferta y demás, porque te iba haciendo el seguimiento y bueno, y aceptaste, Sí. quiero decir. De hecho, hay una cosa, y esto no lo hemos hablado nunca, pero en ese momento el ritmo de trabajo de esa empresa era bastante alto y yo estaba un poquito agobiado. Y me habían, tenía un amigo que trabajaba en otra empresa y me habían dicho que si quería ir a trabajar ahí tal y cual. Y tenía un poco de dudas y hablando con un amigo de la familia, una persona mayor, se lo expliqué y él me dijo, pero oye, ¿dónde estás? ¿Tú tienes para seguir aprendiendo cosas o no? Yo dije, hombre, sí, joder, aquí hay margen para aprender, hay todo lo que quiera. Me dijo, pues aguanta un poco más que vale la pena, ¿no? Si lo que estás haciendo te sirve para avanzar, para aprender y tal, ya habrá tiempo de buscar otras cosas. Y al final me acabé quedando 2 años. Estuve Claro. 2 años y un poco más. eh, y bueno, hicimos bastantes cosas chulas. Al final salió bastante bien. Vale, y otra de las cosas que también comentábamos, ¿no? Yo así que en a diferencia, digamos, del directo que hice hace 2 semanas con Esther, sí que fui, digamos, la seleccioné como también una joven profesional y demás, pero ella formó parte de mi equipo y yo fui prácticamente su mentora, ¿no? En este caso, yo hacía, digamos, el seguimiento porque formaba parte del equipo de recursos humanos, pero quien te mentorizó fue otra persona, que también es importante, ¿no? El Sí, hecho de que hayas podido encontrar a alguien que, bueno, porque de esto vamos, ¿no? De como mi trabajo es la mentoría actualmente, para que la gente pueda comprender, ¿no? Y un joven profesional también que pueda comprender la importancia de poder tener este tipo de figuras que te acompañen, no solo en los comienzos, porque después explicaremos bueno, tú ya siendo senior, ¿no? Y cuando tenías así como una disyuntiva, además estabas muy bien donde estabas, que esto también me interesa, porque hay gente que recurre, porque si no tengo problemas, no necesitas tener problemas, digamos. Hay veces que te va muy bien, pero tú necesitas un cambio y necesitas pensar desde otro lugar, ¿no? sí. Pero bueno, ¿qué te dejó la experiencia con la persona que fue tu mentor en aquel momento? En ese caso, o sea, en general, he tenido la inmensa suerte en mi carrera, he tenido a gente muy potente alrededor que han apostado por mí, me han echado un cable y han estado ahí, ¿no? Pero en el caso de esa primera persona, es alguien que recuerdo con mucho cariño, una persona un tío muy joven, muy activo, muy dinámico y muy exigente. Era un poco dura a veces, se puede decir, pero sí que me dedicaba a mí y a otra chica que entró más o menos al mismo tiempo que yo y estábamos los dos en una situación similar. Nos dedicaba mucho tiempo, nos dedicaba mucho esfuerzo en semana a semana ir trabajando no solo en cosas específicas del trabajo, de lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, sino más en qué está pasando, cómo lo vemos, cómo lo analizamos, cómo reaccionamos, cómo queremos que cambien las cosas y qué podemos hacer para que pasen, un poquito de esa introducción al mundo profesional y no quiero usar la palabra política porque es una palabra rara, pero sí a las dinámicas que hay en una empresa, que al final es un tipo de interacciones particulares que solo pasan en este tipo de entornos. Y, hostia, nos dio una base, una confianza, nos dejaba equivocarnos, nos dejaba probar cosas y creó un entorno donde estuvimos muy cómodos para poder equivocarnos sin incomodarnos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Para poder ir un poquito más allá, que para mí siempre ha sido Claro. algo clave, tanto para mí como para gente con quien he trabajado después, que es tener el derecho a equivocarte, ¿no? Y tener el espacio donde puedas Claro, probar cosas siempre. que te salgan mal y que no pase nada, ¿no? Que, hostia, pues vale, ¿y qué podemos hacer Exacto. mejor? Y ahí se creaba ese entorno donde probamos algunas cosas muy locas
y algunas funcionaron muy bien, algunas funcionaron muy mal y no pasó nada. Y esto, también un poco ese entorno de confianza, pues era lo que en su momento me dio la persona con la que trabajaba. Y a día de hoy no he perdido el Porque, contacto, pero sigo pensando en él a veces, hostia, como un referente para mí. sí, perdieron el Sí, contacto. Bueno, está quedamos un par afuera, de está veces. afuera. Sí, él se fue a Holanda, creo, y ya perdimos el contacto. Ya, está afuera. ¿Qué te iba a decir? Y porque tú eras perfil de informática, ¿no? Pero si siempre te fue mejor o yo te vinculo más siempre con un trabajo más de gestión, Sí, ¿sí o no? sí, sí, sí. Tú cuando decides estudiar, por ejemplo, ingeniería informática, ¿lo decides o te llevó el viento? ¿Cómo fue esa decisión también? Porque esto pasa mucho con los jóvenes profesionales, ¿no? Sí, Toman una decisión de carrera y después, bueno, les va súper bien y les encanta, como en mi caso, por ejemplo, yo jamás entré en conflicto con esto, pero con la carrera de psicología, sí, quiero decir. Pero hay gente que estudia y después con esto que se hace, ¿no? sí. Cuéntame, porque a lo mejor hay chicos escuchándote y chicas, y nada, y esto me parece Espera un súper segundo, que interesante, ¿no? probar si puedo enchufar esto aquí, que es un poco más cómodo. Disculpa un segundo. Vale, Sí, tranqui. mejor. Ahí, así tengo las manos libres, que me muevo mucho si no. Vale, pues Dale. ahí me encantaría explicarte una historia de tenerlo súper claro, de determinación, que era tal, que me esforcé para llegar a eso. Y la verdad es que no. Yo en el instituto, sobre todo en el bachillerato, era un estudiante muy mediocre, muy normalito, con medias muy justas. No me gustaba No me lo estudiar, creo. sí, no me ¿En gustaba serio? estudiar, no me gustaba nada lo que estaba haciendo. Había pocas cosas que me gustaran dentro de lo que estaba haciendo el día a día y era un paso que había que pasar y ya está. Y acabé el bachillerato con una nota muy baja, 5 y pico, y a mí ya me iba bien, ¿no? Y estuve mirando opciones, eh, y había la opción de informática porque había poca gente que quería hacerla, la nota para entrar a baja. Y lo que me guió más fue la curiosidad, porque no tenía ni idea de dónde me metía, Claro. de qué estudiaría, del tipo de salida. Investigué un poco, pero todas esas palabras, ¿no?, que te dan en la universidad a Ya, veces y en los centros, ¿no?, los eventos de las universidades de preparación y tal, había muchas palabras que querían decir todo y no querían decir nada, pero me generaba mucha curiosidad. Siempre había tenido, pues, ¿no?, esta parte tecnológica, científica, muy presente, y dije, pues vamos a ver qué tal, ¿no? De hecho, cuando se lo dije a mi padre, me dijo, pues, hostia, no sé, es muy en serio, es una ingeniería, pero bueno, si tú lo tienes claro, adelante. Y la verdad es que, bueno, cuando empecé, pasé de no querer estudiar o de estudiar lo mínimo posible a hacer algo que realmente me está gustando. Y automáticamente la cosa empezó a funcionar mucho mejor y le dediqué tiempo, evidentemente, y estudié muy fuerte como todo el mundo, pero con gusto y salió muy bien. Entonces acabé la carrera. También la carrera es muy dinámica, pruebas muchas cosas, tienes la ocasión de probar tecnologías y lenguajes y formas de programación muy diferentes y eso es muy divertido. Y cuando acabé la carrera, pues me puse a trabajar. De hecho, me hubiera gustado a estudiar algún máster de videojuegos mate. que me interesaba, pero no tenía dinero. En ese momento tenía que trabajar ya. Y empecé a trabajar Sí, en Kim, bien, guay. Entré como programador al principio en un equipo que era muy pequeño. Éramos otro chico y sí. yo. Además estuve solo un tiempo. Y estuvo guay, pero bastante rápido. Aunque me gustaba y me lo pasaba bien y tal, sí que vi que no me, no me veía haciendo esto para toda la vida, digamos, ¿no? Es decir, o sea, digo, con 40, 50 años yo no me veo programando, con el día a día que estoy teniendo aquí. Ahora mismo está guay, está divertido, me lo paso bien y aprendo muchísimo, pero no era lo que yo quería hacer. Y sí que me tiraba mucho más la parte, pues, relacionada con el negocio, que me interesaba. Ya. Con esta tecnología, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Y quién lo va a utilizar? Y ¿no?, qué procesos van a pasar alrededor de la tecnología y cómo esto va a ayudar a que pasen las cosas que queremos que pasen, ¿no? Y ya de hecho, desde el principio en esa empresa, en esa primera empresa, pues también pude participar en muchas conversaciones a mucho más alto nivel de lo que normalmente un becario o un perfil muy junior hubiera podido participar. Porque montamos una aplicación nueva y fuimos a vender a la gente y yo estaba allí muy involucrado y,
esto sumado a la influencia del mentor que hablábamos antes, que también era este perfil muy enfocado a negocio, también tenía un background tecnológico, pero no tenía nada que ver con la programación. Ya. Y empecé a meterme en este tipo de roles. Fui programador durante unos 4 años o así, pero siempre tenía en mente que yo quería ir a posiciones de gestión para trabajar esto con el negocio, con el equipo, e intentar tener un poquito más de perímetro, digamos, que no sea solo código. Claro. Y, ¿y qué te, digamos, de todo lo que has aprendido de este primer trabajo, qué sigues aplicando a día de hoy en tu actual trabajo o con tu propio equipo? Pues mira, desde ¿Sabes esto cosas... de que hay trabajos que no sirven para nada? No, mentira. Oh, no, no, En todos los trabajos nos llevamos una enseñanza, ¿no? siempre. Y en el primero más todavía. Sí, sí, no, Aunque no. sea de esto no voy a trabajar nunca más, pero bueno, es una enseñanza. Antes de responderte a esto, lo que dices de en todos los trabajos aprende algo, me acuerdo una vez en un trabajo que tuve más adelante, trabajé con un tío en Inglaterra que es de lejos el peor jefe que he tenido nunca y en verdad aprendí muchísimo con él de cómo no hacer las cosas. Fue muy divertido porque era muy productivo ver qué tan mal gestionaba él las cosas que pasaban y digo, vale, esto es como no hacerlo. Entonces sí, de todo se aprende todo el rato. Y De todo se aprende. de esa primera experiencia, desde cosas más base técnicas, claro, era mi primera introducción al mundo de la tecnología profesional, entonces todo el ciclo de desarrollo de software, claro, para mí era nuevo y además tenía poco Claro. soporte, con lo cual tuve que investigar mucho, leer muchísimo, buscarme la vida, equivocarme muchísimo, con lo cual el punto de cómo funciona esto y buscarme la vida para que las cosas salgan con muy poquitos recursos, esto es algo que me he llevado, ¿no? Porque después en empresas con mucho más recursos, con una infraestructura mucho más grande, si tienes la capacidad igualmente de buscarte la vida con lo que tengas y hacer que salgan, es positivo. Y después, evidentemente, tienen que encajar con todo lo que haya. Y después, lo que te digo, esta visión de la tecnología, más de qué queremos hacer con ella y no tanto de la tecnología per se, por el tipo de empresa que era, por el tipo de gente con la que trabajaba, se daba mucho. Entonces me abrió por primera vez, digamos, porque en la carrera era muy tecnológica, muy techy, por primera vez pude tener esto encima de la mesa de forma recurrente, ¿no? Y es, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Y hacia dónde queremos ir? Entonces, este tipo de reflexiones sí que ahí senté una base bastante buena. Vale, ¿y cómo fuiste evolucionando, ¿no? De este papel de programador a que hoy yo sé que estás bien, estás contento, estás realizado en la empresa. ¿Cómo fuiste evolucionando? ¿Cuáles fueron las inquietudes que se fueron despertando en ti? ¿Cómo ha sido? Bueno, porque si hay alguien, ¿no? Del mundo IT que esté medianamente en esta situación y aunque bueno, el mundo de ti yo sé que actualmente está el candidato tiene más más oferta que ganas de cambiar a veces, pero bueno, quizás en una persona joven no lo tiene tan claro, ¿no? A la hora de decidir y justamente por el bombardeo que tienen estos candidatos a la hora bueno, de buscar trabajo, ¿no? Sí. Pues en mi Bueno, que no caso los y tal y... buscan, salen a buscarlos, ¿no? Pero Sí, no, bueno, oferta hay muchísima y por sí, suerte en este sector, joder, hay mucha gente, muchas empresas que están buscando gente y se nota, pero igualmente digamos, la evolución profesional y en mi caso esa evolución hacia la gestión, sí que hay un punto que esto lo pienso muchas veces y es que ahora que ya lo he hecho, miro para atrás y me parece muy sencillo, es como, vale, era obvio, ¿no? Que el camino era por aquí, pero en verdad cuando estás ahí eh, no lo veía para nada así. Primero que nada hay muchas dudas, ¿no? Porque tú claro, dices, hostia, he aprendido a programar en la universidad y más o menos ahí puedo hacerme mi rincón, ¿no? Pero primero, no sé qué tan bueno voy a ser programando, qué tan bueno voy a ser gestionando, llevando equipo, llevando áreas un poco más grandes y tal. Entonces, aunque ahora lo veo y digo, vale, ok, ya he pintado bien desde el principio, ya no era claro que más o menos iba a funcionar. Durante el proceso he tenido muchísimas dudas y también uno de los motivos que ha sido uno de los drivers principales míos para meterle tanta caña y para intentar tener
pues la evolución que he tenido, el tiempo que he tenido, que ha sido relativamente rápida, ha sido esto, decir, hostia, yo no tengo claro que realmente puede llegar ahí. Tenía la sensación de que las oportunidades iban a ser muy limitadas y que tenía que estar dándolo todo el rato que pudiera. Entonces, ya, esto es lo primero que nada, que chill, ¿no? Calma, porque es que también es normal y da mucho miedo a veces y no siempre es fácil tener claro que tú vales para esto. Entonces, no pasa nada con tener dudas, que las cosas piden tiempo, probar cosas diferentes y que pruebes algo y no te guste no significa que tu carrera se acabe, significa que ahí sabes que hay algo que no te gusta y como decíamos antes, puedes exacto. aprender de todo, ¿no? Entonces, en mi caso, en el momento en que yo tuve claro qué carrera quería seguir o qué dirección quería ir, sin tampoco algo muy específico, porque al final hay muchas, dentro del sector de la tecnología, pero hay muchas ramas, muchos sectores, hay muchas empresas y muchos tipos de roles. Entonces, yo sabía que era pues esto, ¿no? Hacía gestión, hacía liderazgo de equipos y demás. Y a partir de ahí era como, vale, ¿qué necesito tener para poder optar a este tipo de posiciones? ¿No? Por ejemplo, necesitaba una base técnica sólida más allá de que me pueda buscar la vida, que es lo que aprendí en la primera empresa, buscarme la vida y está muy bien, pero necesitaba experiencia, trabajar con gente que técnicamente sea muy buena y ver, vale, si esto lo quiero hacer a lo grande, si quiero trabajar todo lo bien que se tiene que trabajar, ¿cómo funciona esto? ¿No? Y buscando esto un poco me fui a Inglaterra, de hecho, estuve un par de años allí eh, y trabajé bueno, con el gobierno, ¿no? En la parte de impuestos y demás. Y tuve la ocasión de trabajar con equipos muy grandes, en estructuras muy complejas, con gente muy potente, y esto me sirvió, pues, con ya lo que tenía de buscarme un poco la vida, es, vale, si me quiero buscar la vida, puedo ir por ahí, pero si quiero hacerlo bien, ¿no? Así es como hay que trabajar. Y a partir de ahí, siempre que tenía la ocasión, independientemente de si fuera algo que a corto me beneficiaba o no, intentaba meterme en temas que fueran un poquito más allá, ¿no? Pues si había un comité de desarrolladores para trabajar en cómo vamos a utilizar nuevas tecnologías, pues me metí ahí a ver qué pasaba, ¿no? Conocer a gente y ver un poquito hacia dónde iban los temas. Si había una iniciativa de innovación que se estaba juntando gente para intentar hacer cosas, pues yo me metí ahí y a ver qué pasaba, ¿no? Y a base de, pues esto, ¿no? De ir asentando muy bien lo que se esperaba de mí y de ir probando cosas y también a medida que vas trabajando bien, pues te vas ganando un poco el derecho a pedir cosas, a pedir que te expongan un poco más. Fui teniendo oportunidades, también cambié de empresas a las que me veía muy estancado, cambié y busqué otras opciones y finalmente, después de asentarme, de tener la base y moverme un poco, encontré una empresa donde me dieron un poquito, digamos, autopista o vía libre. Decir, vale, a partir de ahí, si tú tienes ganas de trabajar, aquí vas a tener carrera y empecé a llevar proyectos, empecé a llevar equipo y a partir de ahí pues fue para arriba bastante bien. Vale, esto que explicas y que comentas, ¿no? Cómo tú, digamos, en este crecimiento o en esta búsqueda de crecimiento te has ido moviendo, es súper interesante. Yo siempre, digamos, cuando mentorizo, trabajo tres etapas. Una es la de la exploración, otra es la de definición, perdón, exploración y el tema de mindset, ¿vale? De mentalidad. Y en la parte de exploración, esto es mío, no lo van a encontrar en ningún lado, y si lo encuentran, pues estará copiado de mí, porque es a base de justamente de trabajar muy codo a codo con la gente, y he descubierto que la gente siempre se encuentra como en cuatro fases del crecimiento profesional, ¿no? La inicial es la uno, cuando tengo una idea, un proyecto laboral, da igual, quiero cambiar de trabajo, quiero conseguir mi primer trabajo, bla, bla, bla. La segunda tiene que ver más con que se activan todos nuestros sistemas de creencia, ¿no? ¿Seré capaz o no de conseguir esto? Y la tercera, que es un poco la que estás contando aquí ahora, ahora creo que tú estás en la cuarta, o por lo menos transitándola, que tiene que ver con la realización profesional, ¿no? Pero en la tercera fase, que es la del crecimiento profesional puro y duro, habla de esta madurez, ¿no? De poder hacerse las preguntas adecuadas, de tener una conciencia clara de qué es lo que tengo, qué es lo que me falta, y aquello que me falta salgo a buscarlo, ¿no? Esta es la fase 3,
por excelencia, porque es la que te va permitiendo ese crecimiento profesional. Cuando esto no está, porque están activadas tus creencias de no voy a ser capaz, no, que tú por ahí lo vas diciendo, ¿no? Me he equivocado, no, tú te equivocas y lo asumes como una parte más del crecimiento, ¿no? Hay gente que se equivoca, que primero ni se permite equivocarse, y segundo, si se equivoca, se queda como bloqueado, se queda como estancado, ¿no? Y aquí hay que hacer un trabajo para poder seguir en esa, pasar a la fase 3 y poder pasar a la fase 4. Que de hecho, cuando tú me vuelves a contactar, tú estabas bien, estabas prácticamente, ¿no? Estabas queriendo un cambio por justamente algunas características que no te terminaban de encajar, pero no estabas como, de hecho resolviste muy rápido, ¿no? En aquella mentoría que hicimos. Sí, bueno, en ese momento cuando cambié, a ver, yo estaba en un momento profesional excelente, o sea, había tenido hacía relativamente poco una promoción muy importante, un rol con bastante responsabilidad, algo por el que había trabajado mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando llegué allí digo, hostia, igual la dirección a la que esto me lleva no es la que quiero ir, igual necesito hacer un pequeño cambio, pero sí que, si me permites, porque lo que comentas me parece interesante, el tema de las 3 fases. Primero que nada, creo que esto aplica, Cuatro. 4, perdona, creo que aplica tanto a nivel general como a nivel más pequeño. Es decir, yo tal y como lo veo, hay uno más a nivel de carrera y después en cosas que van pasando veo un poco paralelismos también en cualquier movimiento, cualquier cambio, cualquier acción que puedas tomar. Y comentabas, ¿no? El tema de, vale, recuperar información o ver qué es lo que me falta, qué es lo que tengo que hacer, y hablábamos, ¿no?, del rol del mentor. Cuando estuve en Inglaterra trabajé con un chico con bastante más experiencia que yo, que llevaba muchos años en el sector y habíamos congeniado muy bien. Además, claro, yo era español y había ahí también un acompañamiento lingüístico, me enseñó también o trabajaba mucho a nivel lingüístico, a nivel de empresa, a nivel de cómo trabajábamos y me ayudó mucho. Y en un momento dado, llevaba unos 4 años trabajando de programador y ya dije, vale, ahora ya toca hacer el cambio. Y fue esa persona con la que hablé, ya no trabajaba conmigo, estaba en otra empresa, pero quedamos un día y tomamos algo para decir, oye, se llama Paul, oye, Paul, tío, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué me falta? ¿Tú que me conoces? ¿Qué es lo que necesito para poder hacer esta transición y tal? Y desde su visión y su experiencia, pues, hostia, me ayudó mucho y me sirvió un poco como pistoletazo de Pero esto salida. que tú explicas es genial, porque mucha gente se crea que, a ver, cuando estás bien o cuando tenés un éxito o lo que fuera, ya está. No, todos vamos, a ver, me vamos a poner las pelas. Todos vamos, incluso yo, hay veces que me siento como bloqueada y voy y busco ayuda, ¿no? Ya Claro, sea con mi propia mentora o si, por ejemplo, quiero lo que fuera, no sé, por ejemplo, con esto de las redes y demás, tengo que estar actualizada todo el tiempo, porque yo no soy marketer, o sea, no, pero bueno, hay que claro. estudiarlo, porque aunque contrates a un tercero, siempre es tu negocio y no está nada mal poder saber de negocio. De hecho, tengo hecho el MBA de Power MBA, ¿no? Para tener una noción de lo que es un negocio y demás. A esto voy, ¿no? En esta dinámica. Y a veces lo que se necesita es justamente es un mentor para que te destrabe un momento y ya está, porque Claro. tampoco es la muerte de nadie. No, Y esto que tú explicas de cómo es que eres un ejemplo muy clásico de esto, ¿no? De la gente que se mueve entre la fase 3 y 4 del crecimiento profesional, porque bueno, a veces generalmente trabajo con la gente que está o en la 1 o en la 2, ¿no? Que están ahí como queriendo. sí. Y Súper el interesante. punto que comentas es de que no hace falta estar mal para ¿no?, dar una vuelta, para hablar con alguien y demás, ¿no? Es como, yo qué sé, quedar con un amigo. No necesitas estar en la miseria para hablar con un amigo, al revés. Puedes Exacto. hablar con un amigo en un momento que estás guay por compartirlo, para también, ¿no?, que te pueda dar su punto de vista de las cosas que van pasando. Y en este caso, por ejemplo, que últimamente se habla mucho pues también de salud mental, que no hace falta tener un problema muy grave para buscar a profesionales que te puedan ayudar a mejorar tu Correcto. salud mental. Para mí es lo mismo. Y al final, quieras o no, eh, el
trabajo es una parte muy importante de nuestras vidas. Le dedicamos mucho tiempo. Un inciso, ahora que Sí, hablas de la salud mental, voy a hacer una llamada a mi profesión. Si necesitan ayuda acerca de la salud mental, estés mal o bien, por favor, recurrir a profesionales expertos, psicólogos, terapeutas, psiquiatra en caso de que se necesite una medicación, porque con esto hay una cosa, como está tan de moda, ¿no? El hashtag de salud sí. mental, realmente es algo, por favor, a gente seria, ¿vale? Y, Que hay mucho charlatán y por ahí. dentro del paréntesis, una de las cosas que hacen en la empresa donde estoy actualmente, que creo que es espectacular, es que hay una parte de budget disponible justamente para poder acceder a servicios de psicología y servicios de Muy profesionales bien, que puedan echar un cable. Y muy hay, bien. conozco mucha gente en la empresa que, si lo que decíamos, sin estar especialmente mal, buscando a alguien que le pueda ayudar un poco y que es muy positivo. La experiencia de todo el mundo con quien ha hablado que lo ha hecho siempre ha sido muy positiva en ese sentido. Y volviendo al tema del mentoraje o de encontrar gente que te pueda ayudar, pues un poco es lo mismo, ¿no? Es lo que decíamos, que no hace falta estar mal, pero igual que estar bien a nivel de salud mental es importante porque pasas mucho tiempo en tu cabeza, ¿no? Que estás siempre ahí. Yeah. eh, Hay un cierto paralelismo, aunque hagamos otras cosas aparte de trabajar, por supuesto, pero no deja de ser una parte muy importante de nuestra vida. Le dedicamos tiempo, le dedicamos energía, es algo que nos va a acompañar durante muchos años. Entonces, creo que es relevante y es importante también dedicarle a cariño, ¿no? El cariño a qué quiero hacer, qué es lo que me llena, dónde estaré haciendo algo que pueda estar guay. Porque si no, yo creo que la vida se te puede hacer muy costa arriba, ¿eh? Un mal Y sí, porque trabajo. pasamos sí, demasiadas horas pasamos en el trabajo. Y ahora, digamos que tú ya estás en una posición, ¿no? De manager y entiendo que llevas equipo y tendrás que valorar gente para tu equipo. ¿Tú qué buscas en este joven profesional que a lo mejor entra por primera vez en tu equipo? ¿Qué miras? ¿Qué miras en el currículum? Hmm, ¿Qué miras en las entrevistas? No sé si te metes en el perfil de LinkedIn. Depende. Normalmente, si te soy sincero, el perfil de LinkedIn normalmente no da tiempo. Incluso el currículum lo miras, pero tampoco le puedes dedicar muchísimo tiempo. El día a día es muy ajetreado. Cuando tenemos posiciones abiertas solemos recibir muchísimos currículums. Entonces, ahí primero que nada, confiamos mucho en la gente de recruitment y recursos humanos que hacen un filtrado previo, con lo cual, en principio, Vale, la gente que te llega, pues, bueno, ya sabes que más o menos está encajado, ¿no? No hay nadie que está completamente perdido y que no sabe de qué va el tema. Y después, aquí hay un punto interesante, porque además lo he hablado con muchos perfiles junior, que es algo que les preocupa mucho, no buscamos conocimiento. Eso es muy importante porque es que no lo tienen. ¿No? Si tuvieras conocimiento y experiencia, no sería un perfil junior, serías un perfil senior, ganarías más dinero y tu posición sería otra. Y hay total. margen para hacer mil cosas con un perfil senior, esto desde luego, pero son diferentes, ¿no? Y con un perfil junior es importante esto. A ver, sí que si hablamos de trabajos especializados, pues tener una cierta base, validamos un poquito que, ¿no? Que sepan de qué hablan, por Sí, supuesto, pero más allá de esto, lo que se busca, o yo personalmente lo que siempre he buscado, es un tema de actitud, ¿no? Al final va a ser una persona que no va a saber casi nada sobre el trabajo, por no decir nada, pero bueno, muy poquito, y durante mucho tiempo, durante un tiempo, va a estar en esa situación. Entonces, yo necesito que sea alguien que entienda y acepte esta incomodidad y que no pase nada y aceptarla como algo natural. Pues vale, durante un tiempo vas a ser un claro. perfil junior y alguien va a tener que Yeah. enseñarte y te vas a tener que equivocar y vas a tener que hacer cosas que no vas a saber hacer y te vas a estresar porque te han dicho haz no sé qué y no vas a saber ni por dónde empezar, y que estas cosas son normales y que no pasa nada, ¿no? Entonces, yo lo que busco es esto, es gente que tenga esta, esta capacidad, o que yo vea esta capacidad de humildad, de trabajo, de ganas, de querer aprender, de querer adaptarse y a partir de ahí empezar a construir. Para mí esto es lo fundamental, mucho más que conocimientos, currículum o similar.
Sí, porque el currículum, como yo les voy explicando también por aquí por las redes sociales, aparte, ya cuando trabajan conmigo es otra historia, pero es esto, no te mates buscando experiencia, primero porque no la tienes, y lo que ellos necesiten, digamos, técnicamente, como por ejemplo un perfil como el tuyo, ¿no? Que es técnico, porque sales de una carrera de ingeniería técnica, bueno, unos mínimos sí que se supone que tienes que saber, pero buscarán esos mínimos que has construido y desarrollado durante la carrera, no más. Todo lo demás tiene que ver con esta capacidad y esta cosa de humildad. Yo me acuerdo ahora que estabas hablando de esto, tuve un chico que tuve que mentorizar en mi equipo y demás, que no tenía esta actitud y de hecho cuando terminó él sus prácticas y demás, me senté con él y le dije, como sigas con esta actitud tenés un problema, le digo, porque tú quieres tener la experiencia que tengo yo y yo llevo 10 años rodada más que tú. Pues sí, Entonces, competías conmigo y tú no puedes competir conmigo porque estás aquí para poder aprender y te exacto. ofuscas porque no lo sabes y tal, ¿no? Es Es complicado. complicado, espero, yo no lo volví a ver, pero espero que se lo haya llevado, porque si no se debe haber dado cada torta en el trabajo, pero bueno, para eso está el mentor, ¿no? Como para Sí, también poder transmitir esto. Le digo, has competido todo el tiempo que has estado conmigo, has tratado de competir conmigo, qué ridículo, porque no hay una competencia entre tú y yo, porque yo puedo aprender de ti, evidentemente, muchísimas cosas, porque siempre se aprende de cualquier compañero, incluidos los que uno está mentorizando, eh, pero claro, en experiencia no. y para mí ahí hay un punto y es que esto no aplica solo para mí a perfiles junior. O sea, en un perfil junior para mí es imprescindible, evidentemente, porque es que partes de la nada y tienes que construirlo Ya, todo. Pero en perfiles con más experiencia, incluso en perfiles muy senior, para mí replica el mismo patrón. Al final, nadie sabe de todo, nunca. Los compañeros y compañeras de trabajo están para ser un equipo y si alguien te puede aportar algo, puedes aprender de esta persona, pues oye, incluso puedes aprender de gente con menos experiencia, de la misma o de más experiencia. Esto no debería afectar tu capacidad de aceptar que gente pueda enseñarte algo en un momento dado. Y ya si desde junior hay esta dinámica de competición, de querer ser más o de querer no dejar que te ayuden o que te enseñen lo que sea, pues es un problema, desde luego. sí, se Y arrastra. ahí entramos en Se arrastra porque después, claro, son temas de competencias o de habilidades que forman parte. Si en algún momento quieres ser un líder, pues en esto se te va a complicar bastante. por supuesto. Hay algo que comentaste que me interesa porque hay bueno, mucho prejuicio con esto de que los recruiters, digamos, un proceso de selección es eso, es un proceso e inicia siempre con un buen currículum, aunque el área de management no lo revise tanto, sí lo revisará justamente la primera instancia que es el Uh -huh. recruiter, ¿no? Porque tiene que de alguna manera hacer como un check de que todo lo que medianamente se pide por parte del cliente interno o externo se cumpla, si no, eso no se pasa, ¿no? Y hay como una fantasía, no todo, pero sí que, y sobre todo en perfiles seniors, que los recruiters no saben nada y que por qué tengo que hablar con un recruiter si el que realmente sabe es el que me va a contratar. En tu experiencia, ¿qué facilita, digamos, el hecho de que haya un área, no sé si lo tienen externalizado o internalizado en tu empresa, pero bueno, llegan, ¿no? Es lo que tú decías, están bastante bien acertados los currículums y tal. ¿Qué facilita? Y después sí que me gustaría que le cuentes a la audiencia cuál puede ser la diferencia en una entrevista entre que si el recruiter conoce mucho al cliente o es parte de la empresa, filtrará mucho con preguntas, ¿no? Pero sí que si hay alguna diferencia importante en las entrevistas entre esta área de recruiter o de primer filtrado y el área de management, sí que me gustaría que le cuentes a la audiencia en qué ponéis más atención o cómo puede llegar a ser esa entrevista. De distinta Vale, a la que puede llegar a ser con un recruiter o con el área de selección. sí, primero
que nada, en cuanto al valor que aporta el área de recruitment, donde estoy, está internalizada y forma parte del equipo, digamos. Em, Primero que nada, no es solo la entrevista previa, es que es todo el proceso. O sea, Ya, desde el primer contacto hasta el día que entran, y yo lo he vivido como persona, entré en la empresa que estoy entre hace un año y medio, y estaba mi recruiter que desde el punto de vista del candidato es un punto de apoyo importante, porque es quien te da visibilidad de lo que está pasando, es quien te ayuda a entender cómo van los procesos, te da feedback es el que te necesario. vende. Claro, te vende a la empresa y a ti te vende la empresa. Entonces es un rol que para la persona que está siendo reclutada es muy importante. Y desde el punto de vista del manager que necesita gente y que hay una persona que le ayuda en el proceso, es imprescindible. Puede ser la diferencia entre que sea un proceso guay, interesante, que funcione, que pueda sacar y empezar a trabajar con gente increíble o que sea un infierno, ¿no? Porque Claro. un mal proceso, con mala comunicación, donde hablabas del conocimiento con el cliente, en nuestro caso no es el cliente porque somos la misma empresa, pero sí que conocimiento de lo que hacemos y cómo trabajamos, si esto no está bien alineado, es muy, muy, muy difícil porque ocupa muchísimo tiempo, es algo muy crítico para el negocio, es algo que es muy frustrante porque hacer entrevistas es algo que requiere mucho tiempo y energía y te las preparas y le dedicas cariño. Entonces, claro, si tú tienes un proceso donde te llegan candidatos que no encajan nada con lo que tú buscas y se descartan mucho todo el rato, pues bueno, también desde el punto de vista del que está reclutando, pues desgasta de parte del equipo porque participa en las entrevistas técnicas y demás. Entonces, para mí es imprescindible que eso funcione y no me plantearía nunca no trabajar con gente buena o con quien creyere, con quien queramos hacer algo juntos, porque si no, ya te digo que puede ser muy duro. Y después, a nivel de entrevistas, me preguntaba la diferencia entre una entrevista y la otra. Eh, Depende del ¿Qué se rol. valora? ¿Tú qué crees que terminan valorando más en el área de negocio? Bueno, digo negocio, a lo mejor somos muy técnicos hablando. Bueno, eso, cuando ya pasa, ¿no? A la persona que puede ser tu jefe o que formará parte del equipo y demás, ¿no? Y claro, se evalúan quizás otras cosas Sí, o se preguntan otras cosas. Y esto, bueno, como tienen, no sé, creo que puede ser una información muy válida para los que nos están sí. viendo. Yo lo que te puedo decir es que cuando llega la parte de negocio, la parte que vas a estar trabajando con esa persona, para mí hay el punto de foco en me veo trabajando con esta persona, porque al final va a ser alguien que voy a tener al lado, que va a estar en mi equipo, que voy a verla cada día durante mucho tiempo y esperemos que sea mucho tiempo y que funcione bien, ¿no? Entonces, el foco, de forma muy general, va en esto, ¿no? Veo a esta persona trabajando conmigo cada día. Eh, por la parte del recruiter creo que hay un punto un poco más, digamos, teórico. Normalmente las y los recruiters tienen un background más relacionado con la psicología, tienen recursos diferentes para ver si a nivel de perfil psicológico, a nivel de ambiciones, a nivel un poco más, digamos, core, esa persona pueda encajar con el tipo de rol, con el tipo de empresa, si hay un fit o no. Entonces, ahí sí que es verdad que también las herramientas que pueda tener una persona profesional especializada en recursos humanos y especialmente en recruitment son herramientas que creo que nos podemos también aprovechar desde la parte de negocio. Pero también te llega con información útil. Es decir, muchas veces cuando te llega una persona que ha pasado por el proceso de recruitment, vienen con notas de reuniones previas y dice, pues esta persona pinta bien, pero hay que vigilar que los niveles de estrés, ¿no? Cómo los gestiona, porque ahí vemos que hay potencial riesgo. Vale, pues tú lo sabes y al momento de hacer la entrevista, pues le das una vuelta, cómo plantearía situaciones, qué espera y qué no espera. Entonces, para mí el punto es esto, ¿no? Entre una cosa a la otra, en principio te queda una foto bastante, bastante realista. También hay una cosa que me gustaría comentar, y esto es algo que hablé contigo en la última vez que trabajamos juntos, en mi última transición, y me lo comentaste y tenías mucha razón, y es que al final también los procesos
pasan muchas cosas que no dependen de ti, ¿no? A veces hay muchos candidatos, pues de todos los candidatos y candidatas hay un par o dos que encajan mejor y de estos pues acabas eligiendo a alguien por varios criterios, por un mix entre feeling, entre lo que has visto, entre lo que ha opinado varias personas y se descarta gente no porque no sea válida, no porque no pueda encajar con el rol, no porque no pueda hacerlo bien, simplemente porque pues, la situación se ha dado así. O incluso apuntarte que esto también a mí me ha pasado muchísimo, incluso sabiéndolo es frustrante, apuntarte a muchas entrevistas, ¿no? A muchas posiciones y ofertas de trabajo y que te empiecen a decir que no continuamente, pero es que muchas veces Ya. envías el currículum, haces el contacto, si lo haces tú activamente, estando ya cerrado el proceso o en fases muy avanzadas donde ya hay algunos candidatos en fases finales, entonces que ni se miran tu currículum, porque es que ya está, ya tienen a alguien. Entonces no está cerrado todavía porque no he dado el check, el ok, pero eso significa que pues Está vas a estar prácticamente fuera, cerrado, claro, y tal no va a cual. depender de Sí. ti y esto se puede racionalizar y tú puedes entenderlo y tal, pero sentirlo es otra cosa. Sentir Correcto. realmente ese rechazo como algo natural y que no pasa nada y que no eres tú, es más fácil dicho que hecho y requiere también un poco de Bueno, pues cariño. para eso están los procesos de mentoría, Exacto. para poder sostenerlo. Claro, porque hay muchas, mira, el próximo directo que haga lo haré con Ana, que creo que está por ahí conectada, y con Ana vamos a explicar una anécdota de justamente de, ¿no? de lo que no se debe hacer y de las cosas que a uno tiene que, bueno, con las cosas que uno tiene que lidiar internamente y bueno, hay cosas que pasan internamente en un cliente o con un área de negocio que no se le pueden revelar al candidato justamente porque forman parte bueno, de la intimidad y del secreto profesional de esa empresa, ¿no? Pero claro, pasan cosas evidentemente en el medio, entre los candidatos, entre las resoluciones y demás, y a ver, hay gente que sí claramente se descarta porque no encaja en el perfil, y hay veces que se puede decir incluso en el mismo momento, o hay candidatos que hasta se dan cuenta que no van a encajar en estas cosas, ¿no? Y un poco de lo que decías de la subjetividad, ¿no? Que hace que finalmente tú te decidas como negocio, ¿no? De trabajar con una persona u otra, yo te diría, en mis años de experiencia, y además tú eres uno de esos casos, que yo sabía perfectamente quién iba a quedar en el cliente. Tú no te, es que contigo no tenía la menor duda. Entonces, generalmente se presentan al final esto es un juego estratégico nuestro, ¿no? Dos o tres personas, porque evidentemente a un solo candidato no van a ver, y es correcto, pero uno que ya conoce el cliente o que ya conoce su área de trabajo o el manager con el que está trabajando, sabe perfectamente con quién se va a quedar. Y si tú tienes una muy buena comunicación, que es lo que tú has dicho, con este equipo de recruiters, te van a hacer prácticamente el 80-90% del trabajo. O sea, tú de los que te presentemos, con el que más te sientas a gusto, decidirás, pero van a ser también candidatos bastante parejitos. Sí, y de hecho ahí hay un trabajo iterativo y continuo, ¿no? Porque a mí me ha pasado veces que he tumbado a candidatos y la recruiter o el recruiter me ha venido, hostia, sorprendido, oye, ¿qué ha pasado aquí, no? Y también forma parte del proceso, pues hostia, mira, hemos visto esto, vale, ok, y es un aprendizaje mutuo y de ahí se va Míratelo, hazme construyendo. caso, yo sé lo que te digo. Ahí puede pasar de todo, ahí puede pasar de todo, por supuesto, pero sí que, ¿no? Esta comunicación y que entender, pues, por qué sí, por qué no, qué ha pasado, qué no ha pasado, qué se puede hacer, si hace falta o si vale la pena dar una vuelta más o no. Esto viene de trabajar juntos y de tener buena comunicación un poco como en cualquier rol, yo creo, pero ahí es muy relevante por lo que decíamos, por la cantidad de tiempo que se le puede invertir a esto, que es mucho. Mucho. Y una pregunta, tú que estás ya en el, ¿no? en el mundo así de la alta tecnología y tal, ¿estáis utilizando algún tipo de inteligencia artificial dentro de lo que es el proceso de selección? Si es así, y nos queda poquito, pues ya vamos a cumplir la hora.
que nos cuentes eso, una pincelada, cómo funciona, en qué los ayuda y qué es lo que jamás esto podría reemplazar a un ser Pues humano. la verdad es que a día de hoy para esto no lo estamos utilizando, No, por lo menos a no ser que a nivel interno dentro del propio departamento no, utilicen alguna no. cosa específica, pero a priori no. También es verdad que eh, aquí hay una cosa a tener en cuenta y es que empresas de un cierto volumen o que puedan tener, que puedan estar en bolsa o que puedan tener mucha exposición, el uso de la inteligencia artificial hay que ir con cuidado. Al final es una tecnología muy nueva, cómo se exponen los datos, cómo no se exponen los datos, hay que ser muy cuidadoso. Entonces, esto es algo que desde la empresa se ha hablado mucho y está muy claro que hay Ujú. que ser cautos a la hora de utilizarlo. Y un equipo de inteligencia artificial y machine learning interno para ver cómo estas tecnologías nos pueden ayudar a nivel tecnológico en lo que hacemos, pero utilizar herramientas externas mi opinión es que hay que ser un poco precavidos, ¿no? Porque no sabemos todavía, no entendemos completamente qué es, a dónde nos va a llevar, cómo va a funcionar, qué potencial tiene. No sabemos ni por arriba ni por abajo, no sabemos ni hasta dónde podemos llegar con este tipo de tecnologías y no sabemos la parte negativa que hay y va a haber, tampoco sabemos hasta dónde llega, ¿no? Entonces, para probar en ámbito doméstico, para empezar a trabajar ciertas cosas, para tener equipos que investiguen en esto, si la empresa tiene capacidad, genial, a tope, y todo apunta que va a ser una revolución o que está siendo una revolución muy importante, pero sí que hay que tener cuidado. Al final trabajamos, por ejemplo, en caso de recruitment, trabajamos con gente, con datos personales, ¿no? Hay que ser un poco cuidadoso con eso. Ya, bueno, yo opino lo mismo, pero no sé, a lo mejor no, porque hace ahora 2, 3 meses hice un webinar, pero era para seniors, ¿no? Talento senior, y estaban como, y además un público femenino, y estaban como muy preocupadas porque parecía que como que la primera criba era a través de la inteligencia artificial, y que claro, que ponían y demás y tal. Y, bueno, yo Esto, entiendo que van como palabras claves, como puede ir LinkedIn, ¿no? Por eso cuando preparamos el perfil de LinkedIn es tan importante las palabras claves que se utilicen, porque cuanto mejor estén definidas, pues mejor te van a encontrar, ¿no? Y ya podrás hacer ese matching entre lo que tú buscas y la empresa que te está buscando. Eh, y poco más, porque después creo a día de hoy que es imposible, ¿no? Esta cosa vincular que se produce en las entrevistas, esta subjetividad creo que no podrá ser reemplazada, es, espero, que es nunca. lo que hablábamos, ¿no? El punto este de entender, ¿no? La persona, entender la empresa, entender el rol, entender qué va a pasar ahí. Eh, a día de hoy, por lo menos, y creo que todavía queda margen, hace falta que alguien esté ahí. Es algo muy humano. Es que hablamos de personas, ¿no? Que es que al final también hay a veces a nivel corporativo hay el deje, depende en qué entorno, depende en qué sitio, de hablar pues esto, de personas en base como base a números, en base a perfiles, pero es que Claro. son gente que aparte de trabajar tienen sus inquietudes, tienen sus miedos, tienen sus ambiciones, ¿no? Entonces, entender todo esto y entender, ¿no? Y O la prever, motivación, ¿no? La claro, motivación, yo me acuerdo cuando estábamos, de hecho, trabajando para este cliente en el que tú empezaste a trabajar, yo siempre lo decía, o sea, es que hay gente que no lo vas a motivar nunca con la pasta, o sea, porque no pasa por ahí su motivación, entonces no busquemos por aquí, porque cada persona, cada profesional tiene su propia motivación, entonces si tú quieres más de esta persona, pues dale lo que, y si esta persona está dando, ¿no? Por el equipo, por la empresa, bueno, dale lo que piden, no lo que tú crees que necesita, que es muy diferente, ¿no? exacto. Xavi, por último, que tenemos que ir cerrando, Ok, ahora que eres un señor joder. en lo profesional, un senior, cuando te vi en perspectiva, ¿qué te dirías? ¿Qué consejo te darías al Xavi de 21 años, al que vi yo por primera vez? A ver,
Yo lo que diría es que el esfuerzo vale la pena al final, ¿no? O sea, nada es regalado y para tener lo que uno quiere hay que currárselo y hay que dar lo que hay que dar. Entonces lo que diría es que, hostia, no tener miedo a echarlo todo y arriesgarte y a que pase lo que tenga que pasar. Por eso también diría, ok, que es la contrapartida, trabajar fuerte, todo lo que haga falta, pero también levantar un poquito el pie del acelerador de vez en cuando, tampoco significa que te vayas a estampar y que vaya a acabar tu carrera, ¿no? Hay Ya. que controlar los tempos, esto es una carrera, es una maratón, es muy largo, o más incluso que una maratón, pero estos son muchos años, es mucho tiempo de tu vida que vas a estar ahí. Hay que gestionar también las energías, los ciclos vitales un poquito para poder mantenerlo y no acabar quemado Correcto. y acabar dejando un trabajo con grandes perspectivas porque no puedes seguir el ritmo de vida, ¿no? Que es un poco lo que me pasó. Entonces, para mí es esto, el equilibrio de dale caña si crees que vale la pena, pero también un poquito de chill a veces. Sí, Respira. exacto, exacto. Yo creo que esa fue tu gran aprendizaje. En los últimos años, desde luego, sí, sí, Sí. aprender a tomar un poquito de calma. Bueno, Xavi, creo que no hay preguntas. Nati dice que es muy importante el rol del mentor en la carrera profesional, muy enriquecedora la charla. Muchísimas gracias. Creo que no hay más comentarios ni preguntas. Sí, bueno, si alguien ha hecho alguna pregunta a través de mensaje privado, después las voy a leer y las voy a contestar. No sé si Xavi quieres aprovechar, no sé si tienen alguna manera de eso, de reclutar algún candidato que nos esté escuchando por aquí, algún joven profesional que pueda encajar en tu empresa. Ay, Uepa, cuéntanos un poco. ¿todo bien? Todo bien. Sí, se me cayó el Ok, móvil. cosas del directo. No, yo lo que Sí. diría es, bueno, aquí está mi Instagram. Al final la empresa en la que trabajo, no lo he dicho, es King, la empresa del Candy Crush. Eh, K-I-N-G. KING, correcto. Estamos buscando gente en general, siempre buscamos gente. Sí que es verdad que no es una empresa que busque muchísima gente, no es como una consultora, pero siempre hay posiciones abiertas. Si alguien ve una posición abierta, podéis entrar en la web, hay las que están disponibles ahí. Si alguien tiene preguntas, dudas o quiere aplicar en alguna posición, pues me puede contactar y igual le puedo echar un cable Tu o hacer LinkedIn una es Xavi Sanata, ¿no? x.fanata, si no me equivoco. Déjame que te lo revise. Esto debería saberlo más de memoria. Ahí a la audiencia Te he pillado, junior te he tenéis pillado. que controlar mejor el LinkedIn. Importante. X Zanata. Sí, tu LinkedIn. Pero bueno, es lo que tiene la gente de Haití, se da este lujo. Al final se hace lo que se puede. Sí, mi LinkedIn es X Zanata y si no en Instagram me podéis contactar y hablamos sin ningún problema. Exacto. Vale, si no que me lo preguntan a mí y yo te hago la consulta a ti y Correcto. resolvemos, ¿vale? Pues nada, Xavi, muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias a por ti. contarnos tu experiencia, por darnos tanto valor. Espero que la gente joven que nos escuche, bueno, les sea útil, les podamos ayudar realmente en algo. Y nada, no sé si quieres comentar algo final. Por mi parte, poco más, un placer, ha estado muy guay y a la gente joven que empieza no tengáis miedo y darle caña, que al final vale la pena. Claro que sí. Y Pues nada, muchísimas gracias. chao, que vaya muy bien. Adiós. Adeu. Chao, chao.